neurona. ¿Qué pasa si mi paciente tiene un síndrome de Brown-Séquard o mi paciente tiene un trauma a nivel de la médula espinal? Esa es lesión de segunda neurona. Trauma a nivel de la médula espinal. Parálisis de músculos aislados, va a haber hipotonía. ¿Por qué? ¿Se acuerdan las neuronas alfa y las neuronas gamma? Esta neurona gamma que producía tono muscular se daña y por ende hay hipotonía. Hay atrofia ahí presente porque disminuye la hipotonía, obviamente hay atrofia. Hay hiporreflexia porque se daña la neurona alfa que controla también esos movimientos de reflejo, se daña. Reflejo cutáneo abdominal normal porque nada que ver. Babinski negativo, no va a haber hiperreflexia ni clonus. Babinski negativo, no se va ni mover, ni va a haber reflejo Babinski, nada, nada. Signo de Babinski negativo, no hay. Y va a haber articulaciones presentes por tratando de compensar de la primera neurona que se encuentra aquí en la corteza motor. Y esa es la diferencia de lesión de la primera neurona con lesión de la segunda neurona. ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? ¿Qué es eso de fasciculaciones, Auxi? Es cuando se mueven los músculos involuntariamente. Hay fasciculaciones, se mueven así tipo espásticos. Se van moviendo involuntariamente los músculos aislados. Y eso se mueven porque quieren compensar la corteza de la primera neurona, de la vía piramidal, quieren compensar, entonces va a haber fasciculaciones. Sin embargo, aquí por cuanto están lesionadas en la primera neurona, no va a haber fasciculaciones ni compensaciones de la primera neurona. Y esa es la diferencia por cuando hay fasciculaciones ausentes en primera neurona, aquí, y en la segunda, porque quiere compensar las primeras neuronas, hay fasciculaciones presentes de los músculos. Depende de dónde fue la lesión, hay fasciculaciones presentes. Movimientos fasciculares o espásticos de los músculos. ¿eh? Movimientos, como temblores, tipo temblores. Y miren cuando los términos, monoplejía, cuando hay un solo miembro que se afecta, por ejemplo en el síndrome de Brown-Séquard, hemiplegia, cuando toda una hemiparte de un cuerpo se paraliza, diplegia, cuando se paraliza ambos miembros, paraplegia, cuando se afectan los dos miembros del pie, paraplegia de las piernas, por ejemplo, secundario a una hemisección transversal de la médula espinal, así se llama, para eso, para que haya paraplegia, es la causa más común. Y cuadriplegia, cuando hay una lesión a nivel de la médula cervical. Igual, pregunta extra. ¿Cuál es la principal causa de cuadriplegia? Lesión a nivel de la médula cervical. Miren, se paraliza toda la mitad del cuello para abajo, ¿no? Todo el cuerpo. Ahora, yo a mi paciente, ¿cómo lo voy a valorar? Viene a la consulta mi paciente, dice, doctor, mira, no puedo mover mi brazo. ¿Ya? Si es que puede hablar, ¿no? Si no habla, ni modo, pues ahí, o está desmayado o está poco consciente, ahí pues hay que hacérselas, ¿no? Hay que hacérselas ver. Los síndromes piramidales deficitarios o de Barrett. Estos son unas maniobras que nosotros hacemos como médicos para identificar la fuerza, la motricidad de los músculos, ¿ya? De la vía piramidal. Por ejemplo, en el signo del orbicular le pedimos al paciente que cierre sus ojos y el lado sano se va a cerrar normalmente. Pero en el lado afectado no va a poder cerrar la hemicara del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se afectó el nervio facial. Ahora, si se afecta el nervio facial, tenemos el síndrome de Millan-Huber. Ahora vamos a ver ese síndrome. Aquí se encuentra, miren. Aquí se encuentra. Uy, ¿dónde está? Aquí también. Síndrome de Millan-Gruber, parálisis facial del mismo lado de la lesión, hemiplegia del lado opuesto. Es un claro ejemplo donde podemos observar el signo del orbicular. Le decimos al paciente que cierre los dos ojos y el lado paralizado no va a poder cerrar. ¿Ya? Signo del orbicular. La maniobra de Strauss también se le realiza a aquellos pacientes con síndrome piramidal. Le decimos que extiendan sus dos palmas. Miren, ahí está, va a extender sus dos palmas. Así recto lo va a extender para arriba.
Ahora, el lado afectado, donde está la hemiplegia o hemiparesia, el paciente, mire, no va a poder elevar las palmas de las manos hacia arriba, porque sabían ustedes que en el síndrome piramidal los primeros músculos que se afectan son los músculos extensores. No se olviden eso nunca. ¿Cuáles son los músculos que primariamente se afectan en un síndrome piramidal? Son los músculos extensores del brazo. ¿Por qué eso? ¿Y eso por Porque qué, son más Auxi? porque son más primitivos, ¿ya? Porque son más en su formación, son los más débiles. Aparecieron después que primero aparecieron los flexores, los músculos flexores de la mano, por ende son más desarrollados, más fuertes, y los extensores aparecieron de último, entonces son más primitivos, son más débiles, ¿ya? Los músculos extensores de la mano. Y esa es la respuesta del por qué los músculos extensores son más débiles que los flexores. Maniobra de Mingasín. Le decimos a la paciente que esté parada y cierre los ojos y eleve los dos brazos a la misma altura de sus hombros. Miren, a la altura de sus hombros van a estar elevados las dos manos. Esa es la maniobra de Mingasini que se hace en el hospital. Ahora, si la paciente no puede elevar el brazo izquierdo, digamos, porque está parético, tiene hemiparesia, entonces vamos a ver eso en el síndrome piramidal. Va a estar caéndose el brazo hacia abajo, el lado afectado, en la maniobra de Mingasini. Lo que se encarga es medir la fuerza de los miembros superiores. La prueba de las manos, le decimos al paciente que junte las dos manos y que separe los dedos. Que separe los dedos. Obviamente no se van a juntar las dos manos entre sí, ¿no? No se van a juntar, sino un poco levemente van a estar separadas las dos. Y le vamos a decir al paciente, separe los dedos. Y el brazo, que está con hemiparesia, va a estar entrecerrado, entonces confirmado el síndrome piramidal. Maniobra de Barré. Le decimos al paciente que se echen de cúbito prono, ¿ya? Ahí de panza, en otras palabras, que se eche de panza. Le pedimos al paciente que eleve las dos piernas a un ángulo, mire, recto. Las dos piernas que las flexione sobre el muslo a un ángulo recto. Si el paciente que tras que hace eso se va cayendo su pierna, maniobra de Barré positivo. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Un poco con todo, pero ya voy a mejorar. ¿Dudas que tengan? Bien. Ya vamos a ir terminando, falta solamente esto, y ya estuvo. ¿Ya? Es corto. Síndromes topográficos de la lesión de la vía piramidal. Tenemos el síndrome de la lesión cortical, o sea, de la primera neurona. ¿Dónde se afecta? A nivel cortical. Miren este dibujito. Los síndromes topográficos, o sea, de acuerdo a dónde se afecta, es el síndrome que va a tener mi paciente. Si se afecta a nivel cortical, puede ser leve, es poco frecuente esta lesión, que solamente sea cortical o por una parte sea total. Va a tener una hemiparesia o una hemiplegia. ¿De qué lado? Digo, va a tener una monoparesia o monoplegia, mire, de un lado, de solamente un miembro. Se limita a miembros y la mitad de la cara. Entonces, síndrome piramidal por lesión cortical, no, siempre no son graves, no son tan graves, no son tan comunes tampoco. Solamente afecta la cara del lado contralateral a la lesión. Por ejemplo, la lesión fue del lado derecho y por ende se afecta la cara del lado izquierdo y se afecta un miembro, en este caso el miembro superior del lado izquierdo también. O puede ser el miembro inferior del lado izquierdo también, o sea, un solo miembro. Compromete la vía cortical, compromete, o el síndrome piramidal de la vía de la primera neurona, compromete normalmente solamente la cara, una mitad de la cara y un miembro, no toda la mitad, ¿no? Aunque si es grave, claro, pero normalmente son poco frecuentes, ¿sí? Esa es lesión de la vía piramidal. Síndrome piramidal troncular o vulvar, o bueno, el síndrome piramidal capsular. Esta es la causa más frecuente. Se lesiona la cápsula interna. Miren aquí a nivel de donde está el brazo posterior de la cápsula interna se lesiona, ya sea por un tumor, por un infarto, una angiopatía amiloide,
o ya sea una hemorragia hipertensiva profunda, todos esos me pueden ocasionar esto, ¿ya? Síndrome piramidal de la cápsula interna. Se lesiona la cápsula interna, ya sea por un proceso hemorrágico, tumoral o por amiloidosis, se lesiona y la vía piramidal no va a poder ingresar. Porque mire, todo se va en abanico, se va juntando para pasar solamente en la cápsula. ¿Ya? Y por eso este cuadro es más grave y el paciente llega a una hemiplegia completa de toda la mitad del cuerpo. Porque lesiona, mire, por donde se está juntando la vía piramidal, se está juntando, mire, y lesiona la cápsula interna. Ese es síndrome piramidal capsular. Ahora, el síndrome piramidal troncular o vulvar se caracteriza por distintas lesiones que hay a nivel del tronco encefálico. Vamos a hablar del síndrome de Weber, por ejemplo. El síndrome de Weber es cuando hay una lesión piramidal a nivel del nervio oculomotor, o sea, a nivel del mesencéfalo. ¿Ya? A nivel del mesencéfalo se lesiona, mire. Acá hay una lesión, mire. Se lesiona a nivel del mesencéfalo. Y va a haber hemiplegia del lado opuesto, miren, motora, y por cuanto afectó a esta parte del ojo, se afecta el globo ocular, o hay una parálisis del tercer par craneal, que es el oculomotor, hay una parálisis a ese nivel, y el paciente no va a poder mover, va a haber una ptosis, va a haber una midriasis, y el ojo va a estar inclinado hacia abajo, dirigido hacia abajo y hacia externamente. Entonces, en ese paciente igual va a estar afectado los núcleos de la Perlia y de Erddig-Westphal, ¿no, Auxil? Excelente, va a estar afectado los núcleos de Perlia y de Erddig-Westphal. El paciente no va a poder hacer midriasis, ni miosis, ni va a tener este reflejo de acomodación. ¿Bien? Los reflejos van a estar perdidos, no va a haber reflejo. Pero, no se olviden, miren, cuando hablamos de síndromes piramidales o tronculares o vulvares, nos referimos a síndromes piramidales que se combinan con síndromes craneales. ¿Ya? Eso no se confunda. Ahí tenemos el síndrome de Weber, que se afecta el tercer par, más hay una hemiplegia, ¿no? Del lado opuesto. Si la lesión fue en el lado derecho, el tercer par del lado derecho está afectado, pero el lado contrario del hemicuerpo del lado izquierdo está afectado también. Entonces, la lesión a nivel del tercer par es en el mismo lado de la lesión. La hemiplegia es contraria o contralateral a la lesión. ¿No? Es el síndrome de Weber. Ahora, ¿qué es el síndrome ¿dónde está? Síndrome de Benedict. ¿Qué es el síndrome de Benedict? El síndrome de Benedict es una combinación de un síndrome de Weber con un hemitemblor del lado paralizado, o sea, del mismo lado del síndrome de Weber, que fue aquí en el lado izquierdo, es el lado contralateral, la lesión está en el lado derecho, pero como se entrecruzan las fibras, es en el lado izquierdo. También va a haber un hemitemblor aquí. Toda esta parte va a estar temblando. Ese es el síndrome de Benedict. ¿Por qué tiembla el cuerpo? ¿Por qué en esta parte de aquí va a temblar el cuerpo? A ver, ¿quién me puede decir el por qué? Yo creo porque va a estar afectado los haces que vienen pues ahí del cerebelo, Auxil. A ver, no en sí, no puede producir temblor. Acá hay un núcleo a nivel del mesencéfalo que cuando se lesiona produce un hemitemblor. A ver, ¿quién se acuerda de ese núcleo? ¿Cómo se llama el núcleo que se encuentra aquí a nivel del mesencéfalo? Y tras que hay una lesión a ese nivel de ese núcleo, aparece un temblor en el lado contrario a la lesión. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, les hago recuerdo. ¿El núcleo rojo, Auxi? Ese, excelente. El núcleo rojo se encuentra aquí. Y ese núcleo rojo, cuando se daña ese núcleo rojo, ¿ya? No va a haber el haz rubro espinal, que es una motora extrapiramidal. Entonces, al no haber ese haz
rubro espinal no va a poder controlar los movimientos coordinados con el cerebelo. Entonces, el rubro espinal se va a dañar, no va a haber ese haz rubro espinal y por ende el paciente va a tener un temblor fino en el lado paralizado y contraria a la lesión. ¿Bien? Entonces, a ver, en resumen, síndrome de Benedict es un síndrome de Weber, ya saben, parálisis del oculomotor, más hemiplegia del lado afecta, del lado opuesto, más hemitemblor del lado opuesto. ¿Ya? No se olviden. ¿Por qué hay un hemitemblor del lado opuesto? Porque las fibras del núcleo rojo se entrecruzan. ¿Ya? Se entrecruzan a nivel del mesencéfalo. ¿Y cuál es el único par craneal que atraviesa el núcleo rojo? ¿Cuál es el único par craneal? ¿Cuál es? El único par craneal que atraviesa el núcleo rojo. El tercer par. El tercero. Excelente. El tercer par, o también llamado oculomotor. Bien. Vamos al siguiente. Síndrome de Miller-Gruber. Es la parálisis facial del mismo lado de la lesión. Parálisis facial del mismo lado, o sea, del lado izquierdo, del lado este. Miren, aquí lo vamos a ver. El daño fue en el lado derecho y por ende va a haber una parálisis facial del mismo lado de la lesión y hemiplegia del lado opuesto. En la figura 4. Este aquí se llama el síndrome de Miller-Gruber y es el que vimos en esta foto, ¿no? La lesión estaba en el lado izquierdo y por ende no podía cerrar el ojo del lado izquierdo porque hay una parálisis facial. Una cosa es la parálisis facial cuando no puede cerrar el ojo el paciente y otra cosa es la parálisis del tercer par, del oculomotor. Eso ya hace que el ojo de aquí se vaya de más midriático, está más grande, etcétera, etcétera, se desvía hacia abajo. Es distinto una parálisis facial que una parálisis del tercer par. Ojo. Eso ya lo vimos también en las jornadas de pares craneales, ¿no? Ya lo hemos visto eso, la diferencia y todo eso. Bien. Ahora miren. Este es el síndrome de Miller-Gruber. Parálisis facial del mismo lado de la lesión y hemiplegia del lado opuesto. Eso no se olviden nunca. Entonces, si yo veo que el par craneal se está afectando el facial, ¿dónde está la lesión entonces? ¿Está en el mesencéfalo? ¿Está en el puente? ¿Está en el bulbo o en la médula espinal? ¿Dónde está la lesión para que se dañe el nervio facial? ¿A qué nivel está? Miren, si esto responde, ya ustedes tenlo por seguro que están aprendiendo muy bien neurología. A ver, si mi paciente tiene parálisis facial del mismo lado de la lesión y tiene hemiplegia del lado opuesto, ¿dónde se encuentra la lesión? ¿En el mesencéfalo, en el puente, en el bulbo o en la médula espinal? ¿Dónde se encuentra la lesión? ¿En el bulbo, o sí? A ver. En el puente. En el puente. Porque el nervio facial, ¿por dónde sale? Por el surco bulbo pontino. ¿Ves? Sí. Sale por a nivel del límite entre el bulbo y el puente. Pero más del puente sale. Entonces no se olviden. Parálisis facial. Lesión a nivel del puente de Sí, ¿cuál era el nombre del núcleo motor del facial? Vale, el núcleo motor propio era después ¿cómo se llama? El núcleo ambiguo. Ah, ya pensé. ¿Y el fascículo solitario de qué era, Auxi? Es un tracto nomás sensitivo que va a varios pares craneales, al facial, al glosofaringeo y al vago. A esos tres nomás se va el fascículo solitario. Es meramente sensitivo y también lleva sensibilidad táctil grosera. Ojo. Es un núcleo sensitivo, solitario, por eso le dice. Porque no viene de nadie, digamos, es solitario, está en el tronco encefálico. ¿Ya? Ahora no se olvide, muy bien. Si entonces, en resumen, el ambiguo, ¿para qué pares craneales se distribuye? El ambiguo está para el nervio, ¿cómo se llama este nervio? Para el glosofaringeo, vago y accesorio. No, pero ahí me estoy chipando. El nervio ambiguo, el núcleo ambiguo, solamente da pares motores
al glosofaringio, al vago y al accesorio. Sin embargo, el núcleo propio del facial, así se llama, núcleo propio del facial, del nervio facial, su único propio, es propio de él. Es uno solo, que viene aquí y se da una vuelta, ¿no? Se le llama la rodilla del facial también, ¿no? Se le llama núcleo motor propio del nervio facial, así se llama. Ese era lo que No daban los colículos no cuadrigeminales. Los colículos, no. Da el colículo facial. No, ¿cómo se llama? No me olvidé el nombrecito. El que está en el techo, en el piso superior del cuarto ventrículo. Ese es colículo facial. Eso, ¿no? Sí, da una rodilla, la rodilla del facial, dice, ¿no? Se llama el núcleo propio del nervio facial. Bien, ahora, si está eso en el puente de Barolio, si hay una lesión a ese nivel del puente, mi paciente va a presentar lo siguiente: parálisis del facial y a nivel una hemiplegia del lado opuesto. Si ustedes ven eso y lo pueden adivinar bien no adivinar, ¿no? Identificar bien ese síndrome, están aprendiendo muy bien neurología. Bien, ya saben ya neurología. Ahora, síndrome de Smith es la parálisis del trapecio y del músculo esternocleidomastoideo del lado lesionado, ojo, más hemiplegia contralateral a la lesión. ¿Dónde se encuentra la lesión ahí? A ver, en el síndrome de Smith. ¿Dónde está la lesión? Del bulbo raquídeo. Excelente, a nivel del bulbo raquídeo, exactamente en el surco posterolateral. Sí, porque eso es el nervio accesorio. Bien, y su núcleo del nervio accesorio está en el bulbo. Excelente. Y ahí el núcleo ambiguo también fue afectado. Eso si no se olviden. Va a haber entonces otros síndromes seguros relacionados con el nervio vago y el glosofaringio. Bien, pero eso ya es otro tema. Síndromes extrapiramidales. Bien, ya hemos visto los piramidales. Ahora vamos a ver los extrapiramidales. En resumen, para no hacerlo largo, ¿cuáles son los núcleos que se encargan del sistema paleo-estriado o pálido nígrico? ¿Cuáles son los núcleos? Estamos hablando ahora de los ganglios basales. Es el globus pálido y la sustancia negra, el locus niger, que se encuentra a nivel del mesencéfalo. Entonces, el sistema paleoestriado o pálido nígrico se encuentra ahí las estructuras de los ganglios basales, el globus pálido y la sustancia negra. Esos dos. ¿Cuál es su función de esos dos entonces? Inhibición del tono muscular y agilizadora de los movimientos. O sea, es hipotónico, hipercinético. Porque agiliza los movimientos y por ende es hipercinético. Si hay una lesión a nivel de ahí, a nivel de la sustancia negra o a nivel del globus pálido, mi paciente va a tener un síndrome llamado síndrome hipertónico hipocinético. ¿A qué lo llamamos ese síndrome? Parkinsonismo. ¿Ya? Es la enfermedad del Parkinson. Mi paciente va a tener hipocinesia, disminución de los movimientos, y va a tener hipertonía, aumento del tono muscular. Porque esa es su función del sistema palidonígrico, ¿ya? Del sistema del globo pálido y de la sustancia negra. Ahí acordando un poco anatomía, ¿no? Entonces, si su función es de inhibir el tono muscular, agilizar los movimientos, ¿qué pasa si se elimina eso? Va a haber una hipertonía, ¿no? Y va a haber una hipocinesia, porque esta agilizaba los movimientos. Entonces, al no poder agilizarlos, va a haber una hipocinesia porque se dañó. Va a haber hipocinesia. Y por ende me forma de lo que es la enfermedad del Parkinson. Ahora, el sistema neoestriado, ¿quién me lo conforma? El núcleo caudado y el putamo. Esos dos me forman el sistema neoestriado. ¿Cuál es su función de ese sistema neoestriado? Lo contrario al palioníger, al pálido o al palioestriado, lo contrario. Aumento del tono muscular y modera los movimientos, o sea, es hipertónico
hipocinético. Y si se lesiona el sistema neoestriado, me va a dar lo que es un trastorno hipercinético hipotónico. O sea, lo contrario, ¿no? Se dan cuenta que es lo contrario. Y ahí encontramos la corea de Huntington, ¿no? El síndrome coreoatetóxico. Las enfermedades que llevan un síndrome coreoatetóxico. Yo recuerdo Ausi por Neuranato es de que decía de que si se lesionaba el núcleo subtalámico es que producía la corea. Así es. ¿Qué tiene que ver? Porque el núcleo subtalámico tiene o está relacionado, creo que tengo menos megas. Ya. Es porque el núcleo subtalámico tiene relación con la vía, con esta vía de aquí. Con la vía del, ¿cómo se llama? De los ganglios basales. Se comunica con los ganglios basales. Por eso es que también si se afecta a nivel de los con el sistema neoestriado, si se afecta, va a haber síndrome coreoatetóxico, ¿ya? Porque están relacionados con el núcleo subtalámico. Y es por eso que va a tener esos síndromes. ¿Bien? Sistema neoestriado, por cuanto ese núcleo subtalámico está relacionado con este sistema, el síndrome clínico va a ser síndrome coreoatetóxico. ¿Ya? Vamos a irnos con los síndromes hipocinéticos. ¿Cuál tenemos? Como en primer punto tenemos al síndrome o a la enfermedad del Parkinson. Y esto es muy importante. Cuando yo veo que mi paciente, y digo que mi paciente tiene Parkinson, ¿cuál es el primer síntoma que presenta mi paciente cuando está iniciando en las etapas iniciales del Parkinson? Pregunta de examen en el MIRTAN. ¿Cuál es el primer síntoma? Lo primero que van a ver en un paciente cuando está entrando a Parkinson, a la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es lo primero que ustedes se van a dar cuenta? Es la rigidez. Anoten bien eso. Lo primero, y también es pregunta de examen de semiología, con el doctor Terraza. ¿Cuál es el primer síntoma que aparece en un paciente con enfermedad de Parkinson? Es la rigidez. Lo primero, ¿ya? Después aparece el temblor. Después aparece la asinesia, o sea, disminución de los movimientos, o ausencia de los movimientos, disminución más que todo. Y trastornos psíquicos, después es lo último. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer síntoma que aparece cuando un paciente está presentando estadios iniciales de enfermedad del Parkinson? ¿Ves? ¿Cuál es lo primero? Rigidez. Excelente. Y después ustedes van a ver que... ¿Sí? Se podría decir rigidez de cuello específicamente porque le cuento yo, tenía una abuela que le dio Parkinson, murió con Parkinson, igual tengo una tía y un tío. Y la cuestión es de que lo primero que presentaba, lo primero que se les veía que hacían es que movían la cabeza así como diciendo no, movían la cabeza, así no lo podían controlar la cabeza. Y ya después era ya recién las manos, los brazos, pero lo primerito en todo era de que así el cuello, la cabeza movían como diciendo no. Así es, porque les incomoda, está rígido el cuello, entonces, me lo quiero mover, y si se le empiezan a mover, se les empieza a molestar porque está rígido. Entonces está muy bien, muy buena tu aportación. Así es cuando inicia, a veces es en el brazo, a veces en la espalda. Yo escuché en la espalda, que inician los primeros síntomas del Parkinson en la espalda. Yo escuché eso.